Gracias, Jesús. He titulado la palabra de hoy, Prepárate que viene la lluvia. Aleluya. Prepárate que viene la lluvia. Amén. Y allí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 40 libro, y vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Señor. Elías le dice al rey Acab, que dice, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu santa y perfecta palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos da vida. Amén. La que nos da vida es tu palabra, Señor. Somos vivificados por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, Dios, que es la que queremos recibir en esta mañana. Te hemos adorado, te hemos exaltado. Ahora queremos recibir, Señor, de tu palabra para cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, mi amado Dios. Aquí estaba Elías, tomen asiento, hermanos, el gran profeta Elías, que le dice al rey Acab, como leíamos, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y para entrar en el contexto de este pasaje, tenemos que irnos un poquito más para atrás, en el capítulo 17, en el versículo 1, donde aparece el profeta Elías. Repentinamente aparece el profeta Elías aquí en el libro de Reyes. Luego de que se menciona el reinado de Acab, del rey Acab, aparece repentinamente Elías sin mucha presentación. Aparece el gran profeta, ese profeta de señales, de milagros, de prodigios, el cual su nombre, ¿sabe lo que significa Elías? El nombre de Elías, Jehová es Dios. El nombre Elías significa Jehová es Dios. Y ya Elías portaba en su nombre el marcarle al pueblo de Israel que el único Dios que existía era Jehová. Amén. Y que el único Dios que existe es Jehová. Sí, Señor. Ya en su nombre Elías portaba ese ministerio tan poderoso del cual él llevó a cabo durante varios años y fue usado con señales, prodigios, maravillas. Y hasta Elías sabe que todos sabemos aquí, o la mayoría, que Elías no murió. Que Elías tuvo ese privilegio de no gustar la muerte, que fue arrebatado del cielo, porque era un hombre que estuvo allí en la presencia de Dios. Y el profeta Elías llega aquí al capítulo 17 y dice la palabra: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Como les decía, aparece sin mucha presentación el profeta Elías, y el profeta Elías aparece allí en escena para combatir todo el pecado que se había metido dentro del pueblo de Israel, adorando dioses que no eran Dios y que no eran dioses tampoco, adorando a los dioses Baales, a los dioses de Aserá. El pueblo estaba corrompido. Y Acab, el rey Acab, tenía así como esposa, ustedes saben, a Jezabel, que lo llevó a la perdición aún más. Entonces tuvo que aparecer en escena un profeta lleno de Dios para poner al pueblo de Israel en línea. ¿Y cómo es Dios, no? Dios es tan bueno y tan maravilloso que cuida de sus hijos, cuida de su pueblo, cuida de nosotros, y aun cuando nos desviamos y tomamos rumbos incorrectos, ahí viene Dios y envía a alguien, envía su palabra para corregirnos y enderezarnos. Y Elías le dice allí: acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Sí, Señor. Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Aleluya. Permanecía en la presencia de Dios y vivía en la presencia de Dios. Sí, Señor. Respiraba la presencia de Dios. Era un profeta como pocos hubo en la historia, el cual
tenía ese privilegio de que por su palabra las cosas sucedieran. Y lo dice aquí, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sí, Señor. Elías oraba en ese tiempo. Y eso está en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, que dice que Elías oraba fervientemente para que no hubiera lluvia. Fue mandado por Dios, dirigido por Dios, para cumplir un propósito en ese tiempo de encarrilar al pueblo de Israel y demostrarle que el único Dios que existe sobre la tierra se llama Jehová de los ejércitos. Ese es el único Dios que existe. Y Elías estaba en la presencia. Qué bueno cuando nosotros, hermanos, estamos en la presencia de Dios. Permanecemos en la presencia de Dios y habitamos en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios se nos van a revelar misterios en los cuales en ningún otro lugar se nos puede revelar, sino cuando estamos únicamente en la presencia de Dios. Cuando tú te pones en la presencia de Dios, cuando tú te encierras con Dios, cuando tú oras a Dios, ahí se te van a revelar los misterios que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu ministerio, para tu futuro, para el mundo, para lo que sea. Solo en la presencia de Dios vamos a tener la revelación. Sí, Señor. Y Elías estaba allí, en la presencia de Dios, buscando a Dios y sirviendo a Dios y entregado a Dios por completo. Y le dice, no va a haber lluvia ni rocío, sino solo por mi palabra. Y mientras meditaba la palabra, yo pensaba en la sequía, ¿no? Y hemos atravesado una sequía aquí hace unos años atrás. Y el Señor traía a mi corazón que pasamos por ese proceso aquí en Uruguay, pasamos por ese proceso de sequía, en el cual no tuvimos agua potable para beber. Llegamos al punto de no tener agua potable para beber. ¿Y qué produce esa sequía en nosotros? Produce malestar, produce irritación, produce incomodidad. No estamos bien, no estamos cómodos pensando esta agua que tenemos, que no es agua potable, y ahora ¿hasta cuándo? En medio de esa sequía, nosotros no tuvimos ese alimento tan indispensable que es el agua, ese agua potable. Y si nosotros nos llevamos esto al alimento espiritual, cuando pasamos por esas sequías, no tenemos ese alimento básico y esencial para el cristiano, que es el agua del Espíritu Santo que corre dentro de nosotros. Esa sequía nos hace apartarnos, nos hace debilitarnos, nos hace perder la fuerza, nos hace perder la unción, nos hace perder las ganas. Porque no tenemos ese alimento el cual lo encontramos solo en las profundidades de nuestro Dios. Sí, Señor. Aleluya. Así como existían esos pozos, y en algún lado existen todavía esos pozos que se junta agua allí de las profundidades, que es agua fresca, puede haber 40 grados afuera, esa agua es fresca, es deliciosa. Ahí es donde tenemos que buscar esa agua para beber, hermanos. En las profundidades de Dios. Lo trasladamos del plano natural al plano espiritual y tenemos que ir a las profundidades de Dios para buscar ese alimento tan esencial que como cristianos necesitamos, que es el agua del río, del Espíritu que corra dentro de nosotros. Aleluya. Y en la sequía nos debilitamos, sí. En la sequía estamos que no sabemos qué rumbo tomar. En la sequía espiritual, que venimos, que no venimos, que estamos, que no estamos, que no encuentro sentido, que no le encuentro sentido a mi vida, que no sé para dónde ir. Pero nos olvidamos que siempre va a estar el pozo del manantial del Espíritu Santo allí, en el cual nosotros podemos recurrir en todo momento, y no es solo aquí en la iglesia, es en tu casa, en el cual tú vas y te arrodillas y le buscas y te entregas y le dices, Señor, quiero beber del manantial de agua que tú tienes para mí. Amén. Sí, Señor. Porque ¿saben algo? En medio de la sequía Dios sigue cuidando a su pueblo. Aleluya. En medio de la sequía Dios sigue cuidando a sus hijos. Sí, Señor. En medio de la sequía Dios siempre va a estar para
sostenerte. Miren lo que pasó con Elías. El versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En medio de la sequía, Dios a su Hijo lo protege, lo coloca en un lugar en el cual va a tener alimento, en el cual va a seguir teniendo agua, y le van a llevar alimento a los animales. Los cuervos le van a llevar alimento a él. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros servimos. No importa las circunstancias que te encuentres, no importa la situación económica que te encuentres, tú ten fe, ten calma, confía en Dios, que Dios es tu sustento, tu provisión, y que en todo tiempo Él va a estar allí para llevarte alimento, llevarte pan, llevarte agua a la mesa. Ese es el Dios poderoso que nosotros tenemos. Puede estar el mundo sin comida, puede estar el mundo derrumbado, pero los hijos de Dios y la iglesia de Dios van a estar bajo la cobertura de Dios Todopoderoso, y no le va a faltar nada a la iglesia, hermano. A la iglesia de Dios no le puede faltar nada. Si estamos en obediencia, si hacemos la voluntad de Dios, si le creemos a Dios, no nos puede faltar nada. Porque nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás nos será añadido. Si buscamos el reino de Dios, todo lo demás nos será añadido. No dice alguna cosa, sino que dice todo. Amén. Todo. Búscame a mí, confía en mí, cree en mí, que yo soy tu sustento, tu provisión. Yo voy a estar todos los días para sostenerte, hermano. Aleluya. Y lo hizo con Elías, lo manda allí al arroyo y envía animales, cuervos, hermanos, a que le den de comer. ¿Cómo sufrimos nosotros en medio de esas sequías? Sufrimos emocionalmente y sufrimos físicamente. Se debilita nuestro cuerpo y se debilita nuestra alma también. Y nuestro espíritu se debilita. En el ámbito espiritual nos llevamos a las sequías espirituales. Y la sequía en este caso, hermanos, fue por causa de que el pueblo se había corrompido. La sequía llegó no porque Elías tenía ganas de mandar una sequía y le pidió a Dios una sequía. Dios lo dirigió a Elías, lo usó a Elías como un instrumento para mostrarle al pueblo de Israel que quién era el verdadero Dios y el único Dios. Y es interesante dentro de la sequía, porque ellos adoraban a los Baales, y el Dios Baal, saben, era el Dios de la fertilidad y de la lluvia. Nosotros a veces que leemos la palabra y la leemos muy a la apurada y no nos damos cuenta, y luego de que pasa todo esto, el capítulo 17, que Elías termina yendo allí a la casa de la viuda de Sarepta, y Dios sigue sustentando a Elías, y lo sigue solventando, y le sigue dando alimento. Comienza el capítulo 18, en el cual Elías llama al rey Acab, y le dice en el versículo 18 del capítulo 18, que la sequía llegó porque ellos habían dejado los mandamientos de Dios siguiendo los Baales. Se presenta en el 17, dice: cuando Acab Elías le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Miren la pregunta que le hace el rey al profeta. ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que has provocado esta sequía? ¿Eres tú el que nos estás castigando? Como muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, y hoy en día sigue sucediendo, que no es causa del hombre, no es causa del hombre los problemas. La mayoría de las veces es porque, en este caso, hablando de este tema, es porque Dios tiene un propósito detrás y usa sus instrumentos para llevar a cabo ese propósito. Y el rey Acab estaba tan desalineado de Dios, tan perdido, que le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que estás generando este problema? Vemos en el otro el problema en vez de mirarnos a nosotros mismos. Oh, Jesús. Eres tú el que está fallando, pero yo soy el que estoy haciendo las cosas bien. Y respondió Elías: yo no he turbado a Israel,
sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. La sequía llegó porque dejaste los mandamientos de Dios, porque el pueblo se olvidó de Dios y están siguiendo a los Baales, a ese Dios de la fertilidad y a ese Dios de la lluvia. Y Dios siempre, para demostrar su grandeza, su majestuosidad y su poder frente a todo ese tipo de demonios, los va a enfrentar en la creencia que tienen sobre ellos. Ellos creían que el Dios Baal era el Dios de la fertilidad y el Dios de la lluvia. Entonces Dios dijo: voy a mandar una sequía. Voy a mandar una sequía para demostrarle que Él no es el que manda la lluvia y que no es el Dios de la fertilidad. Yo soy el Dios de la fertilidad, yo soy el Dios de la lluvia, yo soy el Dios de la tormenta, yo soy el Dios del sol, de la luna, de todo lo que está creado. Yo soy el único y verdadero Dios. Sí, Señor, aleluya. Nadie maneja el sol, nadie maneja la luna, nadie maneja los árboles, yo manejo todas las cosas. Sí, Señor. Y a lo largo de la historia pasó en Egipto, cuando Dios liberó a su pueblo, cada plaga que le mandaba a Dios era para demostrarle que en todos esos dioses que creían, Dios le demostraba que esos dioses no existían. Y ahora aquí en el capítulo 18, en el versículo 20, Elías, le dice: bueno, vengan todos los 450 profetas de Baal, ya será, todo lo que hay, tráiganlo y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y no vamos a entrar en esto, pero ya conocemos la historia. Y en el versículo 30, luego de que los profetas de Baal y de Aserá clamaban a Baal, y Elías hasta les toma el pelo: Elías, ¿dónde está Baal? Está durmiendo, hable más fuerte porque no los escuche. Y Elías les sigue diciendo: griten un poco más, y ellos se cortaban y danzaban y adoraban al Dios falso. Y Elías dice en el versículo 30: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y conocemos la historia. El altar de Dios estaba arruinado por la decadencia de Israel, por la decadencia de Acab, por la decadencia de Jezabel. Hermanos, no nos fijemos en el hombre, sino busquemos siempre la dirección de Dios. Amén. El gobierno puede estar corrompido, el mundo puede estar corrompido, pero la iglesia tiene que seguir las ordenanzas, los mandatos morales y éticos que Dios ha dejado en su palabra. Amén. No podemos desviarnos de eso. Sí, sí. No podemos seguir a políticos, no podemos seguir al hombre. Nosotros seguimos al único hombre que podemos seguir, que es a Jesucristo, al que está resucitado, al que murió por ti, murió por mí y está resucitado, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ese es el único hombre que nosotros seguimos. Al hombre 100% hombre y al hombre 100% Dios. A Jesús, que cumplió perfectamente la ley aquí en la tierra. Aleluya. Que fue hombre al 100% y Dios al 100%. Ese es el que seguimos. No podemos seguir a más nadie. Amén. Yo te puedo fallar, yo me puedo equivocar, pero tú no dejes de mirar a Dios. Tú sigues mirando a Dios en todo tiempo. Y el pueblo se había corrompido de tal manera que estaba mirando lo que el rey hacía, lo que el rey decía y lo que el rey adoraba y a los dioses que el rey servía. Y tuvo que aparecer Elías allí. Elías para demostrar la grandeza de Dios. Y hoy en día, hermanos, la iglesia se tiene que seguir levantando para demostrar la grandeza y el poder de Dios. Amén. La iglesia tiene que seguir demostrándole al mundo la grandeza que hay en nuestro Dios Todopoderoso. Y Elías oró fervientemente para que la sequía llegara. Y nosotros pensamos hoy: wow, qué poder el de Elías. ¿Qué poder tenía Elías? Ese poder no lo puedo tener yo, no lo puedes tener tú, era solo de Elías ese poder. No podemos alcanzar el poder de Elías. ¿Qué piensan ustedes? Sí, el poder de Elías es el mismo que habita hoy en nosotros. Amén. El poder de Elías es el mismo que habita en nosotros. Allí Santiago 5:17, a ver si lo podemos poner. Dice la palabra del Señor: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Semejantes a las nuestras.
Vivía lo mismo que vivimos nosotros, vivía los deseos que vivimos nosotros, la persecución que vivíamos nosotros, la debilidad que tenemos nosotros. Elías era igual que tú y que yo, no era diferente. Lo único que portaba algo diferente. Y ese algo diferente es el poder del Espíritu Santo, que hoy también lo podemos portar nosotros. Y que lo tenemos hoy nosotros como iglesia, hermanos. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio sin llover. Imagínense eso. Imagínense ese castigo que Dios envió a su pueblo para que dejen de adorar a cualquier tipo de demonio y lo adoren a Él. Josué, en el capítulo 10 de Josué, oró en medio de la batalla contra los gabaonitas. En el versículo 12, creo que es 10-12, Josué ora y dice que el sol se detenga y que la luna se detenga. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó? El poder que había en Josué, el poder que estaba Elías, instruido por Dios, con la fe que nosotros tenemos que tener a Dios. La palabra que fue lanzada por ellos cumplió su objetivo porque estaban en comunión con Dios, en intimidad con Dios, en obediencia a Dios y porque le creían a Dios. No dijeron, Señor, si tú puedes, detén la luna. No. Josué tomó autoridad en medio de la lucha, en medio de la guerra, para que no ocurriera y siguiera la batalla y el pueblo de Israel venciera. Detente tu sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. No pase por acá, porque mientras nosotros estemos batallando, el pueblo de Dios esté batallando, el sol va a estar sobre él, el sol va a estar sobre tu vida, la luz de Dios va a estar sobre tu vida, la unción de Dios va a estar sobre tu vida. Tú solo créele, toma la palabra y profetiza. Recuerdan que hablamos que profeticemos en base a la palabra y confesemos la palabra confiando que se va a cumplir. Sol detente, luna detente, demonio vete fuera. La autoridad la tenemos en el Espíritu Santo que está aquí y está aquí. De un aplauso al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Oh, maravilloso. El poder de la palabra basada en la fe de Dios. La fe tiene que estar puesta en Dios. La fe no está puesta en mí, no está puesta en ti. La fe tiene que estar puesta en Dios. El poder de la palabra va a surgir efecto cuando tu palabra esté depositada con fe en Dios. Con fe en Dios. Sí, Señor. Y experimentamos esas cosas, hermano. Eso sigue pasando ahora. Dios tiene control de la naturaleza. Dios tiene control del mundo entero. Y ustedes saben que voy a mencionar algo allí de lo de Josué. Un paréntesis. Se registró los científicos registraron que falta un día en la historia. Casi un día entero. Y eso ustedes lo pueden googlear y fue allí. Y la palabra dice que casi todo un día el sol se mantuvo detenido allí. Sí, Señor. Hasta los científicos, Dios les muestra que de Él es el control. Amén. Aleluya. Es tan grande nuestro Dios. Sí, Señor. Tan grande nuestro Dios. ¿Y Elías cómo sabía de la sequía? Volvemos a Elías. ¿Cómo sabía Elías que la sequía venía? ¿Cómo sabía que iba a suceder eso? Es simple y sencillo. Porque tenía intimidad con Dios. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer en este tiempo, hermanos. Sí, Señor. Volver a tener intimidad Sí, con Dios. Señor. Volver a depositar toda nuestra vida y todo nuestro corazón en las manos de Sí, Dios. Señor. Entregados a Dios por completo en cuerpo, alma y espíritu. Queremos ver una iglesia poderosa, queremos ver milagros, queremos ver señales, queremos ver prodigios, queremos ver almas que se entregan a Cristo, que Dios liberta, que Dios sana. Tenemos que recurrir a la intimidad con Dios. Aleluya. Tenemos que recurrir a la presencia de Dios. Señor. Tenemos que dedicarle tiempo a Dios. No podemos dejar que solo los domingos venir a la iglesia, no. Tenemos que dedicarle tiempo a Dios todos los días de nuestra vida. Amén.
estamos pasando por problemas, por circunstancias, pongámonos en las manos de Dios. Pongámonos en las manos de Dios, hermanos. Él es la salida, Él es la respuesta, Él es la solución, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el todo. Amén. Jesucristo es el todo, hermanos. Sí, Señor. Volvamos al capítulo 18, versículo 41. Sube, come y bebe, porque una lluvia abundante se oye. Y la palabra esa allí en el hebreo es abundante. En vez de grande es abundante. Es aún más grande de lo que nosotros la entendemos allí. La lluvia que se viene es abundante. Prepárate, le dice Elías acá. Ve a comer, bebe, come. Festeja lo que le está diciendo Elías. Ve, rey, vuelve al palacio y festeja. Ponte a celebrar, que yo también me voy a poner a celebrar para que esto acontezca. ¿No saben lo que hizo Elías? Elías no se puso a celebrar, Elías se puso de rodillas. Mientras los demás festejaban, la lluvia no había llegado todavía. Mientras los demás festejaban, Elías estaba de rodillas. Aleluya. Mientras el mundo festeja, la iglesia tiene que estar de rodillas. Amén. Mientras se celebran acciones mundiales, la iglesia tiene que seguir de rodillas. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Porque la respuesta está en las rodillas. Amén. Amén. La solución está en las rodillas. Amén. Sí, Señor. Y Elías podía haber dicho, me voy yo también a festejar. Yo ahora digo que vuelva la lluvia y vuelve la lluvia. No, porque Elías sabía un principio importante que debemos seguir recordando nosotros, por más que Dios nos use con señales, milagros y prodigios, pero no es cuando nosotros queremos, cuando Dios quiere. Amén. Amén. Y Elías, entendemos en base a la palabra de que Elías había recibido instrucciones de Dios de que la lluvia venía. Pero él necesitaba seguir de rodillas, orando a Dios hasta ver la respuesta. ¿Saben cuándo vino la lluvia? Cuando Elías oraba. Elías no estaba de fiesta, Elías no estaba de folgorio, Elías no estaba comiendo, no estaba bebiendo. Elías estaba de rodillas, metido la cabeza entre las rodillas, orando y diciéndole al siervo, ve a ver si viene la lluvia. No viene nada. Está el día precioso, no se ve una nube, el sol celeste. Vuelve 7 veces, porque yo sé que mi Redentor vive. ¡Gloria a Dios! Y que Él está conmigo. Yo sé el Dios que sirvo. Eso es fe, hermanos. Fe, confianza y seguridad en el Dios que servimos. No importa lo que me digan, no importa lo que suceda, no importa lo que me hagan, yo confío en mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Aleluya. Sí, Señor. Sube, come y bebe, porque una lluvia abundante se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y comenzó a orar. Señor, he entendido de parte de tu espíritu que la lluvia viene, pero yo voy a orar hasta ver la respuesta. Amén. Yo voy a ser perseverante hasta ver la respuesta. Sigamos orando, hermanos, hasta tener la respuesta. Si Dios tiene el control de las nubes, si Dios tiene el control del sol, de la luna, de las estrellas, del universo, de la galaxia, de la tierra, de los árboles, de los pajaritos, de las vacas, de nosotros, sigamos orando, porque no hay problema más grande que nuestro Dios. Lo ministrábamos recién y hace unas semanas atrás Dios nos ministraba eso. No hay problema más grande que nuestro Dios, hermanos. Amén. Sí, Señor. La grandeza del problema la generamos nosotros. Que el problema sea grande lo generamos nosotros, diciendo yo esto no lo puedo hacer, yo. No podemos nosotros, nada podemos hacer si no es de parte de nuestro Dios. Amén. Pero sé que mi Dios es más grande que el problema. Sé que mi Dios es más grande que la sequía que estoy atravesando. Estoy atravesando una sequía espiritual. Sé que mi Dios es más grande que la sequía espiritual. Así es. Sé que mi Dios es más grande que este proceso que estoy viviendo. Aleluya. Sé que mi Dios es más grande que el desierto. Sé que mi Dios es más grande que el gigante.
Sé que mi Dios es más grande que esa fortaleza. Sé que mi Dios es más grande que cualquier río. Sé que mi Dios es más grande que cualquier león. No importa dónde estemos, sigamos confiando de que Dios es más grande que todas las cosas, hermano. Amén. Sí, Señor. Tú eres poderoso. Dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Seguía orando. Seguía orando. Y mientras estudiaba la palabra, los teólogos entienden que no era que Elías estaba cómodo diciendo, anda a mirar vos que yo me quedo acá. No, Elías seguía con la cabeza metida entre las rodillas. No miraba nada, seguía en la presencia de Dios. Entonces le decía al criado, sin mirarlo, le hablaba y le decía, sigue. Ve a mirar tú que yo sigo orando. Ve a mirar tú que yo sigo orando. Ve 7 veces que yo voy a seguir orando. Él seguía de rodillas sin ver la respuesta. Se levantó solo cuando el criado le dijo, a la 7ª vez, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Aleluya. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aleluya. La lluvia que venía iba a ser abundante. Sí, Señor. Y anoche orando, hermanos, el Señor me trajo 2 cosas a mi vida. Un hecho que aconteció ayer aquí, que llegamos y lo voy a contar, la plantita aquí preciosa, hermosa, tenía un montón de hojas caídas ayer. Un montón de hojas caídas. Entonces recurrí a la sabiduría, ¿no? Y voy a llamar a mi suegra, a mi madre, y le voy a mandar mensaje a ver qué es lo que está pasando. Tenía un poco de agua allí en el platito, quedaba un poco de agua, y mi suegra dice, no, que hay mucha agua, se le está poniendo mucha agua. Tiene demasiada agua, por eso las raíces se pudren y las hojas se caen. Y anoche orando, el Señor traía esto a mi corazón y decía, hay veces que nosotros queremos recibir más agua de la que merecemos. No estamos capacitados para recibir tanta agua, sino la que Dios sabe que nosotros necesitamos. Esta planta necesita cierta agua, no le podemos poner más, porque se va a morir. Y hay veces que nosotros, en nuestro afán del Evangelio y del camino del cristiano, queremos le pedimos al Señor, dame más, y dame más, y dame más, y yo quiero más. Pero hay veces que nosotros no estamos capacitados para recibir tanto. Y cuando recibimos eso, porque la voluntad de Dios, hay una voluntad de Dios que es permisiva también, que Dios dice, ok, tú oraste, tú pedís, yo me voy a alejar un poquito y voy a dejar que se cumpla eso para que entiendas que estás equivocado. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Y nuestras raíces se pudren porque tenemos demasiada agua que nosotros no podíamos soportar. Queremos más de lo que nosotros podemos soportar. Y ahí vemos ministerios frustrados porque quieren más de lo que Dios tenía para ellos. Desean hacer más de lo que Dios tenía preparado para ellos. Y las raíces que estaban en Cristo comienzan a pudrirse porque se llenaron más de lo que se tenían que llenar. Y esto me daba a entender, hermanos, se lo digo con todo amor, y eso fue para mí primero, que nosotros tenemos que pedirle a Dios la unción justa. Amén. Amén. La llenura del Espíritu Santo justa. Sí, Señor. No quiero más, sino quiero lo que me merezco. Amén. ¿Queremos llenarnos del Espíritu Santo? Sí. ¿Queremos tener los dones del Espíritu Santo? Sí. Señor, pero yo quiero los dones que me merezco. Los que tú sabes que yo soy capaz de soportar. Y los que tú sabes que son efectivos para nuestro ministerio, tanto para el tuyo como para el nuestro, y que no nos vamos a desviar y que nuestras raíces van a seguir firmes y sólidas en el Señor. Sí, Señor. Porque hay veces que esa lluvia abundante ahoga y hace morir las plantas, pero Dios nos va regando
a medida que nosotros vamos creciendo. Amén. Nuestras raíces crecen y ahí el Señor sí nos da más. Sí, Señor. Ahora sí precisa más agua. Amén. Voy a darle más porque necesita más. Sí, Ahora sí Señor. se va a llenar más del Espíritu Santo porque es maduro, está más firme, está más seguro, está más confiado. Ahora sí le voy a dar más agua. Y de esta plantita Dios me trató conmigo y ministró a mi corazón. Pidámosle a Dios lo que somos capaces de soportar en el futuro y llevar adelante en el futuro. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos. La lluvia abundante, la lluvia venía, esa gran lluvia descendió, esa gran lluvia comenzó a descender y esa lluvia viene hoy para nuestras vidas. Amén. Amén. La oración eficaz del justo, dice la palabra, puede mucho. Tu oración puede mucho. Amén. Tu oración guiada por el Espíritu Santo puede mucho. Amén. No hay carga mayor que la que nosotros podamos soportar. Dios no nos da carga mayor que la que nosotros podamos soportar. Así es lo correcto. No nos carguemos más de lo que nosotros podemos llevar. Sí, Señor. Pidámosle a Dios la carga justa, la carga necesaria y las cargas que nosotros nos colocamos, Señor, llévalas. Llévalas. Amén. Amén. Elías portaba en él la unción y de su palabra, de su oración, de su ferviente oración, oraba fervientemente. Leíamos así en Santiago 5:17, oraba fervientemente Elías y Elías siguió orando fervientemente durante ese tiempo. Que esa lluvia que viene hoy para nosotros estemos capacitados, hermanos, para recibirla. Amén. Sí, Señor. Que nosotros tengamos el oído espiritual alineado a la voz de Dios para poder recibir de Dios y entender de Dios lo que debemos hacer. Gloria a Dios. Que no nos descarrilemos, que no cambiemos el rumbo, sino que sigamos buscando la voluntad de Dios. El 45 dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron, con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. El tiempo justo de Dios no lo conocemos, no lo entendemos, pero si recurrimos a su presencia, Dios nos puede mostrar el momento indicado. Sí, Señor. La sequía no te va a detener. Aleluya. La sequía espiritual, el vacío espiritual en tu vida no te va a detener. Ve a la fuente, ve al Creador, Amén. Amén. ve al que todo lo sabe y al que todo lo conoce. Sí, Señor. Recurre a Él, Amén. que Él hará. Aleluya. Él se va a encargar de hacerlo. Sí, Señor. Tú solo ponte de rodillas, ora, clama, sentado, parado, como quieras. Pero lo importante es que la disposición de nuestro corazón esté humilde en la presencia de Dios. Amén. Hay poder en tu nombre. Humilde el corazón en la presencia de Dios. Señor, hermano, tu Padre. Y pidámosle a Dios la lluvia necesaria. Necesitamos. ¿La lluvia qué significa, hermano? La lluvia de la Biblia significa bendición, Amén. significa provisión, significa gracia, significa fertilidad y significa justicia. Si vamos a Joel, capítulo 2, versículo 23, la palabra allí del profeta Joel nos habla: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Esto es una referencia al derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno. Amén. Y necesitamos de esa lluvia temprana y de esa lluvia tardía. La lluvia temprana era cuando recién empezaban a crecer allí lo que plantaban, era para que comenzaran los frutos a crecer fuertes. Y la lluvia tardía era para darle ese último golpe y que tuvieran fruto y crecieran hermosos las cosechas. Esa era la lluvia temprana y la lluvia tardía. Nosotros necesitamos de esa lluvia temprana cuando venimos al Evangelio, cuando recién empezamos a consolidar nuestras raíces en Dios. Necesitamos esa lluvia y luego necesitamos de esa lluvia tardía para que nos llene con poder de su
su presencia y llevemos fruto y mucho Amén. fruto y carguemos y portemos la autoridad de Dios. Señor, gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. En Deuteronomio 11, 13 y 14, Dios también le habló a su pueblo de la lluvia. Deuteronomio 11, 13 y 14. Bendito sea Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Se nos cargó. Vamos a la Biblia entonces. No se preocupen. Aleluya. Deuteronomio 11, 13 y 14. Te adoramos, Jesús. Si ahí lo encontró, lo lee. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. La lluvia viene, Amén. la bendición viene, Amén. la provisión viene, Sí, Señor. la llenura del Espíritu Santo viene. Amén. Tú tienes que seguir orando. Sí, Tú Señor. tienes que seguir creyéndole a Dios. Yo sé que voy a llenarme de tu Espíritu Santo. Yo sé que voy a recibir de esa lluvia tardía en este tiempo. No sé cuándo, no sé cómo, pero voy a seguir buscando y orando de rodillas, clamando para recibir esa bendición de la lluvia tardía sobre mi vida. Sí, Señor. Aleluya. ¿Lo creen, hermanos? Amén. ¿Quieren recibir esa lluvia? Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y la pequeña nube comenzó a aparecer. Gloria a Dios. La pequeña nube comenzó a asomarse en el horizonte que subía desde el agua, desde el mar. Y ahí vemos, hermanos, que la respuesta de Dios y las bendiciones de Dios comienzan, cuando son efectivas, cuando son buenas, cuando son las que nos merecemos, comienzan de una forma pequeña. No fue que se armó una tormenta de golpe y cayó la lluvia, no. Comenzó con una nubecita pequeña. Dios va a comenzar a bendecirte de manera pequeña hasta que tú estés preparado para seguir recibiendo todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. O sea que cuando tú veas que la bendición es pequeña, sigue orando porque hay más. Amén. Cuando tú veas que la bendición es pequeña, sigue orando porque hay Hay más. más. Amén. Sigue orando porque viene más. Amén. Sigue orando porque el proceso que has vivido no fue en vano y la bendición grande va a llegar al tiempo que Dios quiere que llegue. Sí, Señor. Elías estaba en la intimidad con Dios, comprometido con Dios, buscando a Dios, escuchando a Dios, sirviendo a Dios, siendo usado por Dios. Y yo sé que en este tiempo, hermanos, y lo digo con el amor de Dios y el temor de Dios, se va a levantar una generación como Elías, que va a escuchar la voz de Dios, que va a profetizar, que va a clamar, que se va a poner en medio del enemigo, que va a pedir fuego del cielo y el fuego va a descender, que los jóvenes se van a llenar de la presencia del Espíritu Santo, que los jóvenes van a levantar a los muertos, que los jóvenes van a hacer revivir a aquellos que están muertos. La generación como Elías se prepara en este tiempo antes de que la iglesia sea arrebatada. Oh, hermano, busca, sigue buscando que la generación de Elías viene para que la iglesia de Cristo sea exaltada en todo el mundo. Aleluya. Tú eres parte de esa generación. Señor. Tú eres parte de esa generación y yo soy parte de esa generación. Yo le creo a Dios que aquí se van a levantar muchos Elías, muchos Eliseos, muchos profetas de Dios y vamos a ver conquistas como nunca se vieron, vamos a ver señales como nunca se vieron, vamos a ver una iglesia poderosa como nunca se vio. Antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia, tiene que haber un avivamiento, hermano, tiene que haber un avivamiento, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre. Ponte de pie, hermano. Aleluya. Terminamos. Si Dios manda a terminar, terminamos. Aleluya. Alabado sea Jesús. Alabado sea Dios. Adoramos, Señor. La palabra de Dios se cumple. Si la sequía te está matando, vuélvete a Dios. De todo tu corazón. Si la sequía está derribando tu vida, vuélvete a Dios de todo corazón. Te esperan lluvias de bendiciones para tu vida. Te
Esperan lluvias de bendiciones para tu vida.